Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sombras de la Noche. Soy Antonio García y como siempre me encuentro con mi compañero Horacio Castro. ¿Qué onda, Horacio? Hola, ¿Cómo Antonio. andas? Bien, bien, amigo, aquí feliz, contento de estar en este noveno episodio de Sombras de la Noche. Ya llevamos 9, amigo. Nueve Ya capítulos. casi llegamos al 10. Ya Andaba, contamos. andamos perros como... Sí, andamos perros, güey. Sí, ya sé. Si Pero ¿qué alguien se onda? imaginó que no íbamos a durar tanto, aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Cómo ha estado el calorón allá en Durango? No, pues sí ha estado bien fuerte. Machín, güey. Fíjate que el otro día llovió, como 2 días estuvo fresquecito, pero ya otra vez se soltó con más fuerza, yo creo, el calor. No, acá en la mañana llovió y se levantó el bochorno bien gacho. Estuvo Es lo feo. malo, ¿verdad? Sí. Llueve y se pone más caluriento. Sí, tiene que llover un buen rato para que se refresque, machín. Sí. Pero pues bueno, vamos a recordarle las redes sociales a nuestra gente, a nuestro estimado público. Recuerden, Sombras de la Noche en Instagram, Facebook, Twitter Ex. y en TikTok. Recuerda, hermano, es ex. Ah, sí, ex. Nosotros nos quedamos con la vieja escuela. eh, como mi ex, pero bueno. Sí, güey. Ok. Hablemos de cosas tristes, que hoy tenemos unas noticias, güey, que te van a dejar de... Wow. A ver, ¿qué noticias traes? Fíjate que la primera es que una importante plataforma de... ¿Cómo se dice? De... Netflix Ah, ayudó a resolver un misterio, güey. chinga. ¿Cómo? Pues fíjate que había un menor de edad de 11 años que desapareció en el año del 2017. Ok. Este menor fue sustraído por parte de su madre y su padrastro Simón. mientras que estaban disputando la custodia. Ajá. Entonces, pues obviamente el papá ya no lo pudo localizar y se fueron y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué crees? En eso, Netflix hizo una serie documental que se llama Misterios sin resolver, güey. Simón. En donde pues presentaron parte de este caso y mágicamente, güey, los oficiales de el condado de Douglas en Estados Unidos, güey, Ajá. dieron a conocer que ya se localizó al niño, güey. No mames. Y, güey, fíjate, por medio de un documental, güey, ya después de 8 años de búsqueda, güey, por fin el niño pudo reencontrarse con su padre y más que nada, pues pudo volver a verlo y su padre pues también, porque te digo, o sea, se fueron, no dijeron nada y ya, por fin fue localizado. Así que si tú pensabas que no sirve de nada los documentales en Netflix, ya vistes que sí. Todo lo contrario. Sí. Ayudaron más que la policía de México. Nah, no, güey, con el tema que traigo hoy vas a... No, hombre. Ahorita ni me mencionas a la Policía de México. No manches, más negligencia y ignorancia. No, güey, no. Ahorita vas a ver, güey. Este tema te va a dejar... Te vas a decir... No inventes. Jala. Ya dijo, Pero ya bueno. La otra noticia, güey, que está recorriendo el mundo es que ya se realizaron como una nueva teoría, güey, acerca de cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Ajá, ¿cómo?
haz de cuenta Chupón. que se tenía la teoría, güey, de que antes se utilizó como como dispositivos con palanca, güey, y poleas y todo esto para poderlas construir. Sí. Pero ahora con una nueva investigación por parte del Instituto Politécnico de Francia, se llevó a la teoría, güey, de que hace 4500 años de edad, que fue cuando estuvo construyendo esto, se inventó un revolucionario sistema hidráulico, güey. ¿Qué quiere decir esto? Se construyeron canales, güey, y como ductos y todo esto, para poder transportar las piedras, güey, desde, creo que eran, no recuerdo bien, güey, si eran 90 kilómetros. Haz de cuenta que había como una mina. Simón. Cerquita. Esa estaba cerquita. Pero la otra tenían que irse hasta como 90 kilómetros, güey. Ajá. Y esos eran de esos canalitos que se iban llenando, ¿verdad? Y se iba transportando la mercancía. Sí, güey, los llenaban y los vaciaban, güey. O sea, estaba muy complejo el sistema, güey, de ductos. Pero es como, bueno, estos investigadores piensan que es como la manera más exacta de cómo se pudo haber hecho. De hecho, algo que ellos dijeron fue que los antiguos egipcios son reconocidos por su pionerismo y su maestría en el uso de la hidráulica a través de canales tanto para el riego como para el transporte de enormes bloques de piedra mediante barcazas, güey. Simón. O sea, iban y cortaban la piedrota, la subían a su barcaza y allá. Sí. Qué interesante, güey. Sí, güey, estuvo... O sea, está chido. Hace tiempo ya se hablaba de esta teoría, pero ahora que ya vengan investigadores y te digan, sí, así es, pues sí, te queda así como que dices... cabrón. Sí. ¿Cómo te diré? ¿Qué es lo que desconocemos, güey, de la historia de la humanidad, güey? ¿Y qué tecnología ignoramos, güey, nosotros por nuestro egocentrismo, güey, de que decimos, hoy tenemos la mejor tecnología de toda la era? Cuando quizás, güey, en aquel entonces tenían a lo mejor más rudimentaria, güey, pero tecnología mucho más avanzada que la podemos llegar a tener ahorita, güey. ¿Quién sabe, verdad? Simón, sí. Tienes razón. O sea, qué ingeniosos como quieran, ¿no? O sea... Sí, güey. Bueno, me imagino que pues sí se tardaron en crear algo así, pero como quiera, qué coco le metieron a ese sistema. Sí, güey, pues aparte los egipcios siempre han sido reconocidos, güey, por ser uno de los pioneros en muchos aspectos, güey. O sea, fueron los iniciadores de muchas tecnologías que hoy en día utilizamos, güey. Entonces, pues no es de extrañarnos, güey, que ahora, después de tantísimos años, güey, se estén apenas reconociendo estas tecnologías que desconocíamos y pues pueden ser los más acertados para poder construir esta maravillas, güey, del mundo. Eso sí. Eso tienes toda la razón, mi estimado. Sí, monkey. Pero bueno, güey, hasta ahí las noticias de hoy. No son tantas, pero... Para el que le interese todo esto, pues sí se llevó una sorpresa. Sí. Sí, güey, está chido, la neta, me gustó. O sí, o sea, es como tú dices, va, o sea, la complejidad de cómo... Digo, perdón. O sea, como tú dices, va, que como pues, estamos ahorita en el presente, decimos, no, pues tenemos tecnología, tenemos electricidad, tenemos muchas cosas mecánicas, industriales, que no llegamos a pensar cómo le hicieron en el pasado para construir ese tipo de cosas. Y luego ya que lo traigan, güey, digas tú, no, o sea, simplemente con un sistema hidráulico, todo lo que hicieron. Sí, güey, o sea, es lo que te digo, o sea, a lo mejor por el mismo egocentrismo, güey, de ahorita que tenemos como humanidad, güey, de decir, estamos viviendo la mejor época de tecnológica de la humanidad, güey, estamos ignorando muchas cosas que a lo mejor en el pasado no eran
tan técnicas, güey, como ahora, eran más rudimentarias, pero pues podían hacer a lo mejor hasta mejor un trabajo que en estos momentos creemos que lo podemos hacer de maravilla, ¿no? Es correcto. Eso sí tienes toda la razón. Pero bueno, amigo, pues te digo, hasta aquí llegaron las noticias. Sí. ¿Y qué te parece si iniciamos con el temazo, mega tematiquiriquiriquiriqui de hoy? No sé por qué pienso que va a estar muy complejo. Me vas a poner a mover el hámster otra vez, güey. No vas a mover el hámster, pero esta historia tiene de todo, güey. De todo. A ver, dale, te escucho. Y te adelanto que es de México, güey. México mágico. México. Hoy van a ver. Esa frase, güey, va a estar sonando, yo creo, en todo el episodio. No manches. Bueno, pues a ver. Sí, güey. Dale. Bueno, pues iniciamos con la misa. Saquen sus pentagramas, saquen sus ouijas, porque comenzamos con la misa del día de hoy. Enciendan sus velas negras. Sí, saquen sus Baphomet de peluche, sus pantuflas de Baphomet, güey. Voy a comprarme unas también yo. Ya sé, un gorrito. Sí, güey. Pero bueno, dicen que el verdadero infierno no está debajo de la tierra, sino entre nosotros, que no tiene llamas ni demonios, sino placas, charolas doradas y palacios falsos disfrazados de poder. El rostro del mal a veces nos esconde, se pasea impune por las calles, escoltado por sirenas, respaldado por un sistema que aplaude nuestra sangre. En el México de los años 70, un solo hombre concentró el poder, el miedo y la corrupción de toda una era. Se decía jefe de policía, pero gobernaba como emperador, construyó mansiones con dinero de sangre, mandó asesinar sin dejar rastro y convirtió las calles de la capital en su propio reino del terror. Hay noches en que las sombras no se arrastran por los callejones, sino que caminan erguidas con uniforme y charola. No todos los monstruos acechan desde la oscuridad. Algunos firman documentos, ordenan cateos y construyen palacios de mármol sobre el dolor ajeno. Esta es la historia de uno de ellos, Arturo Durazo Moreno, el negro Durazo, el tigre del infierno, el hombre que convirtió a la policía en un sindicato del miedo, y todo bajo la protección de un amigo que se sentaba en la silla presidencial. Y esta es su historia. No manches. ¿Cómo ves, amigo? Te dije que este iba a estar hardcore, güey. Sí, me imagino. Sí. O sea, desconozco, al vato lo desconozco, la verdad, de política, créeme que sí estoy para el perro, pero ya cuando mencionaste a alguien de la tema de la presidencia, no sé por qué pienso que es alguien en especial. O sí, ya tiene mucho. No, pues es de los 70s, güey. Pero sí, fue un presidente muy odiado, controversial, güey, y odiado también. Ah, ya sé. Bueno, me doy una idea. Manches. Sí, güey, no, espérate, güey, no, pues, neta, te lo juro, güey. Si algún día, güey, tú quieres dedicarte al crimen, güey, y aspirar a ser el mejor en algo, güey, creo que deberías de aspirar, güey, a ser como este cabrón, güey. Así de fácil te lo pongo, güey. Manches. Sí, güey, no, en serio se lleva las palmas, güey, y los árboles, pinos y todo lo que todo, güey, porque no, es un cochinero, güey, con este vato. Manches, no. También me imagino de qué tema se va a tocar también, creo yo, tengo por ahí la noción. Espero no equivocarme. Sí, muchos. No, es que espérate, güey, no, deja que te cuente su historia, güey, y todo lo que hizo y vas a decir, what the fuck. Pues, échala, porque ya me está matando la curiosidad. Pues ahí te va, como siempre, vámonos con sus primeros pasitos, güey, que dio en este mundo. A ver, dale. Arturo Durazo Moreno nació el 19 de octubre de 1918 en Cumpas, Sonora, México. Desde sus primeros años, la violencia y la precariedad fueron su cuna.
Su casa era una vecindad oscura, con pasillos húmedos, paredes descarapeladas y gritos constantes. Era un ambiente crudo donde la inocencia se perdía entre regaños, hambre y peleas de borrachos. Su padre, trabajador de ferrocarril, era un hombre seco, brutal, de mano callosa y mirada apagada. Apenas hablaba con su hijo, salvo para imponer disciplina con golpes. Su madre, una mujer desgastada, lavaba ropa ajena y cocinaba para otros, mientras cuidaba de sus 4 hijos. Arturo fue el segundo, pero el primero en aprender que la compasión era una debilidad. En los pasillos de la vecindad cada día era una pequeña batalla. Los niños aprendían a correr antes que a caminar, a esconder monedas antes que compartir juguetes. Arturo creció viendo cómo su madre sacrificaba por ellos cada centavo, cómo los hombres del barrio usaban el miedo como escudo y arma. La justicia, en ese lugar, era una palabra vacía, sustituida por el poder del que gritaba más fuerte o golpeaba primero. Su infancia se desarrolló en una época donde las oportunidades eran escasas y el crimen acechaba a cada esquina. Se me fue. Fue para Durazo una especie de academia temprana de poder y transición. Aprendió a que todo se vendía, que todo tenía un precio, desde los zapatos desgastados hasta la dignidad de un vecino endeudado. Los fines de semana, mientras otros niños jugaban fútbol en calles polvorientas, Durazo se escondía entre los pilares de la vecindad para observar a los adultos negociar, mentir, amenazar. Y aunque era pequeño, sus ojos eran muy agudos. Memorizaba rostros, tonos de voz, movimientos. Lo fascinaba ver cómo un gesto bastaba para doblar a otro hombre. Lo que para otros niños era aburrido, para él era una revelación. El poder era lenguaje corporal, una jerarquía sin necesidad de reglas. Durazo desarrolló, desde temprana edad, una doble cara, la del niño obediente frente a los adultos y la del pequeño dictador entre sus iguales. En la escuela primaria nunca descató por sus notas, pero sí por su instinto para controlar a sus compañeros. Formaba grupos, imponía reglas y castigaba a los que no obedecían. Era hábil para leer los gestos, para entender un silencio. Un maestro lo describió como un niño con ojos de adulto, sin ternura. Fuera del aula, vendía periódico, lustraba zapatos y con el tiempo comenzó a entregar recados para apostadores y comerciantes. Ahí aprendió a callar, a guardar secretos y sobre todo a identificar el lenguaje del poder. Escuchaba conversaciones a media voz, sobornos disfrazados de propinas, amenazas en tono suave. Durazo no solo se volvió invisible, se volvió indispensable para quienes necesitaban un mensaje discreto. Durante la adolescencia, sus trabajos callejeros le permitieron conocer los dos extremos de la ciudad, los barrios populares y las colonias de clase media donde hacía entregas o cobranzas. Con esa brecha de contrastes, donde desarrolló un odio silencioso hacia quienes tenían lo que él no. No era envidia, era rencor acumulado. Y ese resentimiento sería el combustible de toda su vida. Trabajó como cobrador de camiones, ayudante de una carnicería, mozo de limpieza y eventualmente en oficinas públicas haciendo mandados. Fue en ese mundo gris del burócrata, de donde peló, donde escuchó nombres, vio dinero sucio cambiar de manos y entendió que el poder real no estaba en los libros, ni en los recursos, estaba en el miedo que podías inspirar. A ver. Sus padres, Jesús Raúl Durazo Ruiz y Josefa Moreno Galindo, emigraron a la Ciudad de México en busca de oportunidades económicas. Durante su infancia y adolescencia, vivió en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ella entabló amistad con Manuel Rodríguez, empresario zacatecano y amigo íntimo de José López Portillo, güey. No mames. Simón. Otro joven capitalino, ambicioso pero de modales refinados. Se cruzaron por primera vez en una entrega de documentos. El encuentro fue breve, pero para Durazo, memorable.
Ese joven tenía madera para ascender y él para sostenerlo. Se dice que desde entonces Durazo solía llevar una libreta pequeña en el bolsillo. En ella apuntaba nombres, favores, traiciones. Era su manera de mantener una contabilidad personal del poder. No se le escapaba nada, y quienes lo conocieron afirman que ya desde esos años hablaba de mandar algún día, de poner en orden esta ciudad. Pero su idea de orden era peculiar. Significaba obediencia, miedo y sumisión. Algunas noches Durazo se quedaba despierto hasta la madrugada, observaba por la ventana cómo patrullaban los policías, y no soñaba con justicia, soñaba con que algún día esos hombres lo obedecieran, que su nombre causara escalofríos, que su sola presencia dictara el ritmo de una ciudad. Y eso pasó. Comenzó a caminar hacia esa meta con la paciencia de un asesino silencioso, porque el verdadero poder, según entendió muy joven, no se obtiene de la ley, sino del silencio que uno puede imponer tan solo con la mirada. ¿Cómo ves, güey? Oye, está con madre, está interesante este pedo. Sí, güey. Te digo, apenas, fíjate, ahí va apenas. Va agarrando Estaba vuelo. chiquillo. Es como el tren de... como el tren de carbón, güey. Va agarrando fuerza. Ándale. Sí, apenas aquí conoció a dos personajazos, güey, que van a estar con él a lo largo de toda su vida, güey. Y pues el más importante, güey. López Portillo, el presidente de la República, güey. Sí. No, bueno, no. Que en ese entonces todavía no era, pero... sí. Ya, ahí empezaron con esta amistad cañona. Sí, ya sé, no manches. Pero bueno, ahí te va. A ver, dale, échale. A inicios de la década de 1950, Arturo Durazo se enfundó por primera vez en un uniforme de tránsito. El cargo parecía modesto, casi irrelevante. Dirigir autos, marcar infracciones, soplar silbato entre el caos de una ciudad que apenas crecía. Pero para él, aquel uniforme no era un símbolo de servicio. Era una puerta, una llave de acceso al engranaje subterráneo del poder urbano. Desde el primer día entendió lo más valioso era la autoridad legal. Que lo más valioso no era la autoridad legal, sino la capacidad de hacerse obedecer. Cabrón. Se familiarizó con los puntos ciegos del sistema, con las rutas que usaban los transportistas sin permiso, con los policías que fingían no ver lo evidente. A diferencia de sus compañeros que buscaban sobrevivir por un salario precario, Durazo aspiraba a dominar el entorno y empezó a construir su reino con una fórmula sencilla: miedo y lealtad. Y güey, bien mafioso. No manches, güey, espérate. Este vato es como la definición de un verdadero gángster, hermano. Manches. Sí, güey. Fíjate, montó su primera red de cuotas en cuestión de meses. Taxistas, choferes de microbús, camioneros, todos pagaban por pasar sin problema. Nadie estaba exento. Y si alguno se negaba, sufría represalias inmediatas, multas inventadas, detenciones arbitrarias o algo peor. Los rumores de que Durazo tenía conexión con altos mandos comenzaron a circular. Nadie sabía hasta dónde llegaban sus contactos, pero todos intuían que era mejor no averiguarlo. Para entonces, el joven agente ya no patrullaba calles cualquiera, escogía sus zonas, controlaba intersecciones clave y tenía un grupo de subordinados que respondían solo a él. Usaba el dinero mal habido para comprar trajes finos, relojes vistosos, cenas en restaurantes de lujo, pero su mayor inversión era en influencia. Regalaba favores, perdonaba ofensas menores y ayudaba a cientos comerciantes o burócratas. Luego, obviamente, cobraba esos favores como si fueran deudas eternas. La madre. Su nombre comenzó a pesar en los pasillos de la policía. Lo respetaban, pero no por admiración,
sino por miedo. Era el tipo de hombre que sabía quién engañaba a su esposa, quién tenía deudas, quién cometía fraudes pequeños. Sabía todo porque lo escuchaba todo. No mames. Y porque pagaba por la información. La vida nocturna de la Ciudad de México lo fascinaba. Empezó a frecuentar bares, centros nocturnos y cabaret, donde políticos, empresarios y criminales se cruzaban. Sabía escuchar sin interrumpir, saber sin mostrarlo. Se convirtió en un actor clave en este submundo donde las leyes eran flexibles y la moral era una moneda de cambio. A finales de los 60, el país entró en una espiral de represión. El movimiento estudiantil, la guerrilla rural, la paranoia gubernamental, todo conspiraba para que surgieran hombres como Durazo. Él no era un político, era un operador. Y los operadores eran valiosos cuando el Estado necesitaba hacer el trabajo sucio sin dejar huella. Sí, a huevo. Fue reclutado por estructuras de inteligencia para labores extraoficiales. Sus tareas incluían vigilancia a opositores, seguimiento discreto, recopilación de listas negras. Pronto fue parte de un engranaje siniestro, la guerra sucia. Supervisó cateos ilegales, detenciones extrajudiciales, interrogatorios violentos. Sabía dónde estaban las casas de seguridad, los calabozos clandestinos, los pozos donde se arrojaban los cuerpos, güey. No mames. Aquí es un punto bien clave, güey, que es lo de la guerra sucia, güey. La guerra sucia ocurre más o menos a mediados de los 60. Sí. Entre más o menos finales de los 60 y mediados de los 70, güey. Era en donde el partidazo, el gran partido revolucionario institucional, güey, Ajá. hizo una campaña, güey, para desprestigiar a todos sus contrincantes, güey. Okay, pero de una manera así brutal, güey. Levantaban gente, güey, los secuestraban, desaparecían gente, güey. No mames. Cabronzote. Y este vato era el principal orquestador de todo esto, güey. No manches. Era como el brazo armado, güey, el sicario de... pues del poder, güey. Simón. Aunque sus manos siempre se manchaban de sangre, su firma sí estaba en cada operativo. Dirigía desde la sombra, confiando en un grupo selecto de hombres a los que pagaba bien y exigía absoluta fidelidad. Quienes fallaban, desaparecían. Nadie cuestionaba sus métodos. Entregaba resultados, silencio, control, desapariciones. En esos años, Durazo se encuentra con López Portillo, ahora en ascenso político. El viejo conocido se había convertido en una figura clave del Partido Revolucionario Institucional. Durazo, con la astucia de un jugador de ajedrez, reactivó la relación. Lo ayudó en tareas discretas, limpió escándalos menores, protegió intereses y cuando López Portillo fue nombrado candidato a la presidencia en el año de 1975, Durazo ya era su sombra. Se ofreció como el hombre que aseguraría el poder en la capital. Prometió una policía leal, una ciudad limpia de disidentes, una estrategia de mano dura sin comprometer al gobierno. Fue en esencia el guardaespaldas moral del presidente. A cambio, solo pidió una cosa: poder absoluto sobre la policía. Y lo consiguió, pero el precio sería pagado por miles. No mames. Sí. O sea, de ahí va ahora. Va a empezar desde ahí ahora, desde la policía. Ajá. O sea, ya estaba en la policía, güey. Cuando este vato era de tránsito, güey. Simón. Subió como tipo director, güey, de tránsito. Sí. Entonces, haz de cuenta que él lo que hacía era que, para empezar, güey, todos sus agentes, güey, tenían una cuota, güey, diaria. Simón. Diariamente tenían que entregarle cierta cantidad de dinero, güey, porque si no, pues eran, castigados, güey. O hasta despedidos, güey. Entonces, imagínate, güey. Cada agente que tuviera que llevarle su cuota todos los días, güey. ¿Cuántos agentes no había? Simón. Aparte, tenían que cumplir, güey, una cuota de grúas, güey.
al día también tenían que ser remolcados, güey, cierto número de carros, güey, porque él lo pedía, güey. No mames. Entonces este vato empezó a hacer así una red, güey, criminal ahí entre la policía bien cañona, güey. Y ahí estaba en tránsito, güey. Posteriormente lo reclutan a organizaciones de seguridad de gobierno más altas, güey, en donde te digo que participa en esta guerra sucia, güey, y participa también en varios operativos contra, supuestamente, ya ves que para el movimiento del 68, güey, pues eran catalogados los estudiantes, güey, casi como terroristas, güey. Sí, sí. Pues Durazo también fue parte de todo ese pedo, güey. No mames, ¿neta? Simón. No, güey. Y aparte, güey, este vato andaba en todos lados, güey. De hecho, dicen, güey, que es una leyenda urbana, güey. Quién sabe si sea verdad. Pero dicen, güey, que cuando el Che Guevara y Fidel Castro, güey, estaban por ganar, güey, ya ves que vinieron aquí a México, güey, como para reorganizarse y poder ir a crear la revolución allá en Cuba. ¿Simón? Sí. Pues dicen que este vato, güey, les dio su calentadita también. No mames. Sí, güey. Sí, este vato estaba bien hardcore, güey. No, o sea, ¿hardcore de avaricioso o por pinche, no sé, por así decirlo, pues es que cagapalos? era su manera de demostrar, güey, que él tenía el control, él tenía el poder, güey. No te pases de lanza. De hecho, como dice aquí, güey, o sea, este vato también empezó a tener mucho poder, güey, porque lo que sí era, no sé, güey, tú eras alguien grande ahí en gobierno, güey, o tenías un puesto medio importante. Entonces, en eso le hablaban, güey, le decían, ¿sabe qué? Aquí tenemos a Antonio, que es el director de sindicato de tal. Y ya era así de, a ver, pásemelo. Y no, pues cometió una falta grave, bla, 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 bla. Pero, pues si quiere esta vez se lo paso. Pero ahí me debe una. No, sí, está bien. La madre, ok, ya Y pum. Y así era su manera, güey, de ir extorsionando, güey, hacía vatos y después, güey, cobraba los favores, güey, pero ya te lo cobraba con intereses y todo, güey. O por ejemplo, si también, güey, o sea, alguien así como te digo, güey, pero hacías algo, le hablabas a este vato, oye, güey, ¿sabes qué? Pues tengo este problema, ayúdame, ¿no? No, pues sí, pero pues cuando te toque, ya ahí te reportas, ¿no? Así no te preocupes. Ya, güey, creó con favores, güey, empezó a tener un chorro de poder. Simón, ya te entendí. Sí, güey. Por eso te digo, güey, que este vato es como la definición del gángster aquí en México, güey. Sí. Pero ahí te va, güey. A ver. José López Portillo es elegido presidente de México. Y obviamente Arturo Durazo recibe su premio por la lealtad inquebrantable. Es nombrado jefe del Departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal. Pero no solo en eso. En un acto sin precedentes y cargado de simbolismo oscuro, José López Portillo lo asciende al rango de dirección de general de división, güey. Sin que Durazo hubiera pisado jamás una academia militar. Mames, sí. Era el nombramiento de un civil que ahora podía portar el uniforme de un general. El mensaje era claro. Durazo tenía carta blanca, güey. No, hombre, no te pases. Sí, güey. Para esto, güey. Fíjate. Aquí, güey, también es otra teoría que se tiene, güey. Creo que 2 meses antes de que López Portillo, güey, tomara el poder, su hermana, güey, fue secuestrada. Ok. Entonces, Durazo fue el encargado de encontrar a los secuestradores y atraparlos, güey. Y así, o sea, en un super operativo y todo, este vato los ¿Encuentra? Los encuentra. Y pues López Portillo ya le debía mucho más, ¿sabes cómo? Aparte de todo lo que había hecho ya por él, pues ya el que le salvara a su hermana, güey. Ya, sí. Porque supuestamente era por parte de una guerrilla, güey, que
a lo que se dice, güey, es que estos vatos los secuestran como para poder extorsionar a López Portillo, güey, para cuando subiera al poder. Entonces Durazo, pues de volada los encuentra. Y López Portillo, güey, como agradecimiento lo nombra general de división, güey. Entonces, el general que estaba en ese entonces amenazó con renunciar. Dijo, no, si tú lo nombras, yo renuncio. Porque Durazo nunca pisó una... Durazo estudió economía, güey, en la UNAM. Ajá. O sea, no tenía nada que ver con una carrera militar, güey, como para que te puedan nombrar general de división, güey. Ah, sí, sí. Y no, güey, pues... Ya sabes, nepotismo, güey. Sí, güey. En su máximo esplendor y es nombrado General, güey. Entonces, pues ya, güey, ahí Durazo ya tenía el control absoluto, güey, de todas las fuerzas policiales, güey. Ah. No, Y empieza... Imagínate cuántas personas no habrán dicho, ¿qué onda con este vato? O sea, ¿qué pedo? Sí, güey. Sí, de hecho... los mismos ahí del jale, las personas, los civiles, güey. ¿Pedo? De hecho, hay otra historia, güey, que cuenta también pues varias personas que estuvieron en la política, que en una de las fiestas de López Portillo estaba la esposa de Durazo. ¿Ah? Entonces que pues estaban hablando así como de que no, pues mi esposo va a ser el próximo presidente, güey, de la República. La bestia. No entonces manches. Ahí le dijeron así como que no, pues se habla mucho de que Miguel de la Madrid va a ser el próximo. Y la esposa fue así de ese vato, ese chaparro no tiene le faltan los suficientes ese chaparro le faltan a los que a mi esposo le sobran, güey. Entonces era tanto su poder, güey, que tenía en ese momento, güey, que en cierto punto, güey, pensó, güey, que gracias al dedazo, güey, él iba a ser el sucesor, güey, de López Portillo, güey. Pases de lanza. Sí, güey, o sea, este vato tenía el poder, güey, así, cañón, sotototote, güey, gachote. Y tenía una red de corrupción, güey, como no te imaginas. No, hombre. Pero ahí te va, güey, continuemos. Porque también llegamos ni a la mitad, hermano. Dale. Los primeros días fueron silenciosos. No hubo grandes discursos ni declaraciones rembombantes. Pero tras bambalinas, Durazo reestructuraba todo. Destituyó mandos medios, colocó a hombres de su confianza en puntos claves y dividió a la fuerza policial en células funcionales leales exclusivamente a él. Cada oficial, cada comandante, sabía que su futuro dependía de lo que pensara el negro. La policía ya no respondía al Estado, respondía a Durazo. Lo que vino después fue un periodo de consolación implacable. En las calles, sus hombres portaban el uniforme con una nueva arrogancia. Las patrullas no solo rondaban, acechaban. Las detenciones se multiplicaron, pero no para impartir justicia, sino como para marcar territorio. Cada barrio tenía su cuota, cada calle su tarifa. Los agentes sabían que, más que cumplir con su labor, debían repartir tributo al nuevo emperador del imperio. Durazo convirtió su oficina en un cuartel general de conspiraciones. Ubicada en el infame búnker del edificio de la Secretaría, era una mezcla de fortaleza y templo. Allí se diseñaban los operativos de represión, pero también se celebraban cenas de caviar, whisky escocés y carne importada. Perrillos. En sus paredes colgaban retratos de sí mismo vestido de gala, con medallas compradas o regaladas por gobiernos extranjeros a cambio de favores oscuros. Okay. La megalomanía de Durazo se extendía a cada rincón. Su rostro impreso en placas conmemorativas, sus iniciales en escritorios de mármol, su nombre susurrado con temor en las comendancias. En esta madre que era el búnker, güey, dicen que también tenía una, así como la estatua de Venus, güey. No manches. Así, güey, tenía así un
una estatua, güey, de mármol, güey, así grandota, güey, ahí dentro de la secretaría, güey. ¿Qué onda? No manches. Oye, pero ¿a poco? O sea, me imagino que todo esto que estás contando, me imagino yo que ya se sabía en aquellos años, ¿no? O se tenía la sospecha. Me imagino la quemazón que tenía el vato aún así, ¿no? Nah, güey. Hay una historia, güey, también de este vato. De un periodista, güey. Nunca han querido decir el nombre del periodista. ¿Ah? Pero la historia es, güey, que en una entrevista que le hicieron a este vato, Sí. le pregunta, güey, el periodista, oiga, los índices de corrupción aquí en México han incrementado. ¿Qué opina de esto? ¿Sabes qué le contestó el negro? ¿Qué le contestó? ¿Cuál pinche corrupción? Ya son mamadas. Aquí no existe esas chingaderas. Venga, acompáñeme. Dicen que se llevó al vato, güey. Ajá. Lo metió a una habitación, güey. Dentro de esa habitación había un costal. Ah, no te pases. Y él le dijo, agarre todo lo que pueda de ahí y cállese el pinche hocico. No manches. Simón, güey. Y el vato agarró... Bueno, lo que cuentan, güey, es que el vato agarró chingo de dinero, güey. Como pudo y se fue, güey. Y de ahí no se volvió a tocar el tema de corrupción con Durazo. No te pases de lanza. Oye, qué teoría tan más chingona. Sí, güey, es una historia, güey, que se Un cuenta. rumor. Sí, pero que no está alejado de la realidad, güey. Todo Sí, el mundo sí. sabemos, güey, que dentro Sí. de los medios de comunicación, güey, existen esos sobrecitos que te Sí, llegan, güey, para que sí, te güey. calles el hocico, güey, como dice Durazo. Sí, sí. No, sí, güey, sí. Sí, güey. Pero a ver, continúa con la historia. Te digo que este vato está bien hardcore, güey. Sí, sí, ya sé. El sistema de corrupción alcanzó niveles inéditos. Cada zona de la ciudad era una franquicia y cada comandante un empresario del crimen. El soborno no era una opción, era una política institucional. Las cuotas eran calculadas con precisión matemática. Sabía cuánto debía entregar cada agente al final de la semana. Si no cumplía, era degradado, humillado o desaparecido. Durazo se volvió un cobrador implacable y su red funcionaba como una maquinaria de relojería siniestra. Su influencia alcanzó a los medios de comunicación. Controlaba qué noticias salían a la luz y cuáles se enterraban. Ah, o sea, todavía el vato. Y güey, ¿Qué onda? algunos reportados fueron comprados, otros silenciados. Varios periódicos recibían sobres con dinero a cambio de columnas elogiosas o por el simple hecho de callar. Ah, Los pocos periodistas que se atrevían a enfrentarlo fueron objeto de amenazas, atentados o campañas de difamación. El miedo era tan profundo que muchos simplemente optaron por ignorarlo. Así la figura de Durazo creció como una sombra que nadie se atrevía a señalar. Los cóndores, su escuadrón aéreo, dejaron de ser un símbolo de protección y se convirtieron en los ojos del gran hermano. Desde el cielo, vigilaban reuniones sospechosas, mítines políticos, movimientos incómodos. Eran también transportes de élite para operativos secretos. Testimonios no oficiales aseguran que algunos prisioneros fueron arrojados vivos desde esas aeronaves. ok. Nunca se encontraron los cuerpos. Durazo se permitió el lujo de vivir como un rey. Además del Partenón de Zihuatanejo, construyó mansiones en Cuernavaca, departamentos en Acapulco y adquirió propiedades en Estados Unidos. A la madre. Su flota de vehículos incluía Ferraris, Cadillacs blindados, motocicletas Harley Davidson y hasta un camión de bomberos que usaba como transporte personal en fiestas privadas, güey. Mira, no mames, o sea, no se limitó el vato. No, güey. Güey, tenía un Partenón, güey. Un Partenón, güey. Literal, tenía... ¿Has visto el Partenón, güey? No lo he visto. El Partenón griego, güey. Ah, ok, ya, Simón. Busca por la casa de Durazo en Zihuatanejo, güey. Ahí está el Partenón, güey. Igualito, güey, por fuera, güey.
De mármol, mamón. Tenía mármol, güey. No, una casa bien hardcore, güey. O sea, de millones de pesos, güey. Sí, ya la estoy viendo. No te pases de lanza. ¿Y sabes cómo la consiguió, de eso, según él? ¿Cómo? Él dijo que cuando estaba ahí en lo de la policía, güey, pues tenía un conocido, güey, ahí en Pemex. ¿Ah? Y le vendió el terrenito. Y que gracias al agradecimiento, güey, de todos sus oficiales y todo esto, es como se fue construyendo este. No manches, te pases de lanza. Porque todo... Espérate, güey. Todo lo que... o sea, todo lo que se construyó, güey, Ajá. lo pagaban los policías, mamón. Ah, chinga. Por ejemplo, carpinteros, albañiles, todos, güey, lo pagaban los policías, güey. Este vato no pagó ni un solo peso, güey. Más que el material, güey. Este vato compró el material, güey, pero toda la mano de obra, güey, era pagada por los propios policías, güey. Chisachis. O sea, imagínate el hartazgo, güey, que debieron de haber tenido muchos policías, güey. No digo que todos, güey, porque obviamente muchos que estaban ahí, güey, pues les gustaba también, güey, porque también sacaban ahí gran tajada. Pero los buenos, güey, imagínate el hartazgo que tenían, güey, y la impotencia, güey, de saber, güey, que no podían hacer nada, güey, porque los medios estaban comprados, güey. Este vato tenía el poder absoluto de todo, güey. Entonces, ¿qué hacían, güey? Sí, pues sí, güey. Te dicen que sus propiedades, güey, también eran trabajadas, güey, por la propia policía, güey. Por ejemplo, si tú no llegabas a la cuota, güey, un mes eras el jardinero de este vato, güey. Ah, no o mames. el mayordomo, güey. O el plomero, lo que él ocupara, güey. Sí, Sí, güey. Así, güey, o sea. Ah, ching, qué pedo con este vato, güey. No, estaba bien, también Sí, está bien tostado, güey. Ah, güey, este vato era como un rey, güey, ahí, güey. No, sí, como dices, un emperador, güey, el vato. No, Pero, güey, qué pasa de lanza este güey. sí, güey. Y sus fiestas, güey, eran así. Como las de Didi, ¿o qué? Nah, ándale, güey. Sí, güey. Neta. Así, güey, casi las de Didi, güey. No, hombre, no. Es más, güey, te va un dato, güey, que dicen también de esta propiedad del Partenón, güey. A ver. ¿Has ido a México alguna vez, güey? No, me ha tocado. No. Bueno, en México falta una puerta, güey, y una parte, güey, de la cerca de ahí del castillo de Chapultepec, güey. Pues este vato, güey, tiene esa puerta, güey, y esos barandales, güey, en el Partenón, güey. ¿Qué El pedo? vato mandó a que quitaran la puerta de ahí del Chapultepec, güey, y las protecciones y todo eso, güey, la cerca, y se lo llevaran ahí a su propiedad, güey. ¿Qué onda? O sea, te digo, güey, o sea, ahí te habla, güey, del nivel de poder que tenía este vato, güey. Sí. No mames. Sí, güey. En cada reunión social imponía presencia, acompañado por escoltas armados, portaba joyas, fumando puros finos, rodeado de mujeres y subordinados que reían aunque no entendieran sus chistes. Y en el corazón de esta opulencia latía una violencia silenciosa. Decenas de detenidos desaparecieron en aquellos años. Algunos eran criminales, otros simplemente inconvenientes. Las cárceles preventivas se convirtieron en centros de tortura. Se hablaba de calabozos secretos, de celdas donde las luces nunca se apagaban, de ratas que se usaban como método de castigo. Todo con la aprobación implícita del jefe. Durazo no era un policía, era un capo vestido de autoridad, un tirano moderno con uniforme y fuero. Para él, el Distrito Federal no era solo una ciudad, era su feudo, y él, su monarca absoluto, güey. No mames. Pero aún hay más. No manches, neta. Durazo no solo instauró el miedo como norma, sino que profesionalizó
la crueldad. Mandó traer instructores extranjeros para capacitar a ciertos elementos en tácticas de tortura avanzada, vigilancia encubierta y disuasión psicológica. Se adaptaron tácticas usadas por regímenes autoritarios de Sudamérica y se replicaron con brutal exactitud. Era una guerra interna contra cualquier forma de disidencia. Dentro de la Secretaría no crearon grupos de choque clandestinos, no portaban uniforme, no firmaban reportes, no existían nóminas oficiales, pero eran los encargados de resolver lo que las instituciones no podían marcharse al resolver. Les atribuían desapariciones, acciones limpias, amenazas a familias enteras, incluso robo de documentos para borrar rastros de corrupción. Eran un fantasma del régimen. Aquí, güey, también dicen, güey, que... Bueno, no dicen, güey, está comprobado, güey, que este vato... O sea, por ejemplo, tú eres policía, güey. Sí. La regabas, te corrían, pero este vato nunca firmaba tu baja, güey. O sea, ¿para Entonces, qué? cobraba Para todas cobrar las el sueldo. nóminas, güey. Sí, Ajá. Cobraba todas las nóminas, güey. De miles de supuestamente policías, güey, que estaban dados debajo, güey. O sea, empleados fantasmas, güey. Sí, güey. ¿Qué onda? Y luego, por ejemplo, hacía operativos, güey, y no sé, güey, incautaban 35 kilogramos de estupefacientes o cosas así, güey, Ajá. y 23 millones. Pues nada más él le entregaba los estupefacientes, güey, el dinero era para él. No te pases de lanza. Sí, güey. Por ejemplo, si tú ibas y le pedías un favor de que, oye, pues es que accidentalmente desvivía a tal persona, güey. Ah, no te preocupes, carnal. Ahorita buscamos a alguien. Y tú ibas caminando por la calle, güey. Estos güeyes te agarraban y tú fuiste, güey. No, tú fuiste. ¿Y tú fuiste o te mueres? Tú decides. Madre, o sea, inocente. Todo eso. Sí, güey, chivos expiatorios, güey. Este vato. Dicen que había miles, güey, de prisioneros o sea, en los cerezos, güey. Sí. Inocentes, güey, solo porque este vato, güey, o sea, cierta persona, güey, hizo algo, güey, este vato te necesitaba un chivo expiatorio, güey, y pues ibas tú caminando por la calle y vámonos. No, hombre, no manches. Sí, güey, este vato ejecutaron muchas personas, güey, desapariciones, no, esto no. No te pases de lanza. ¿Qué pedo con Es este madre, vato? güey. No, sí, no manches. Fíjate cuánto pinche inocente no hubo, no hay, güey. ¿Qué pedo, güey? Sí, güey. Y todavía hay más, güey. No, hombre, no te pases. El control sobre las cárceles preventivas era absoluto. Estas se convirtieron en verdaderas cámaras de súplico, laboratorios de sometimiento humano. Testimonios de sobrevivientes hablan de celdas inhumanas, además de inundadas, simulacros de entierro, cortes en la piel con bisturí oxidados, ¡Ah, la madre! mutilación encubierta como suicidios. Uh-huh. Todo se documentaba internamente, no para castigar al perpetrador, sino para perfeccionar los métodos. No Los manches. niños también entraban en esta ecuación del miedo. ¡Ah, la madre! Se sabe que en varios barrios los hijos de activistas o personas marcadas eran seguidos, interrogados, incluso golpeados para forzar a los padres a entregar o callar. ¡Ah, la torre! O sea, golpeaban a los niños. Sí, güey. ¡Ah, la bestia! No te pases de lanza. No existía un límite moral. Los valores habían sido reemplazados por una lógica de dominio absoluto. No. Incluso en las altas esferas del gobierno, el nombre de Durazo provocaba incomodidad. Algunos secretarios de Estado preferían evitar cruzarse con él en eventos oficiales, pero nadie decía nada. Sabían que Durazo tenía información sobre todos, que conocía secretos, amores prohibidos, fraudes, viajes no reportados. Su archivo negro era un escudo y su espada. No mames. Se cuenta que durante sus últimos años en funciones organizaba reuniones privadas donde hacían desfilar a nuevos cadetes ante él como si fueran soldados frente a un emperador. Observaba en silencio, escogía unos cuantos y los marcaba para ascenso rápido. La fidelidad era la moneda de entrada. El miedo,
la salida. Y aunque la ciudad seguía funcionando, no hacía bajo un impacto silencioso. La obediencia garantizaba la supervivencia. Nadie cuestionaba a la policía, nadie cuestionaba los patrullajes sin sentido. Nadie preguntaba por los gritos que se oían desde los separos en la madrugada. Era una ciudad funcionalmente sometida. Bueno, o sea, Las si historias ahorita estamos pa'l perro, güey, imagínate en esos años, no, hombre, no me quiero imaginar. Güey. Por eso se le llama a esa época, güey, el oscurantismo mexicano, güey. Neta, no, pues, Sí, man. con mayor razón. Sí, güey, sí, estaba No, está cabrón. cañón. Y sigue estando cañón, güey. Te aseguro que ahorita hay muchos durazos, güey, aquí. Ah, de madre. Las historias más aterradoras rara vez eran contadas. Se murmuraban entre dientes en las cantinas, se susurraban en los mercados, se narraban entre vecinos con la voz baja y la mirada hacia el suelo. Historias de patrullas que levantaban gente sin motivo, de desapariciones masivas, de camionetas sin placas que acechaban en la noche. Eso todavía se sigue viendo ahorita. Sí, todavía. Se hablaba de casos de seguridad dentro de la ciudad, donde los gritos se escuchaban hasta 3 calles a la redonda y nadie se atrevía a intervenir. Manches. En el hospital general, médicos y enfermeras sabían que no podían hacer preguntas cuando llegaban cuerpos golpeados, baleados, quebrados por dentro. Algunos llegaban esposados, custodiados por agentes que no hablaban. Otros eran simplemente abandonados en la entrada con un papel en el pecho que decía cierre de caso. El miedo también habitaba los pasillos de los hospitales. En la prensa, las redacciones vivían entre la autocensura y la resignación. Los periodistas sabían que mencionar el nombre de Durazo con una crítica podía significar el fin de su carrera, o algo peor. Las rotativas omitían historias completas, se editaban fotografías, se cambiaban titulares. Los medios eran cómplices silenciosos del horror. Y aún así, entre todo el silencio, en los rincones más oscuros, surgían susurros de resistencia. Algunos colectivos de derechos humanos empezaban a documentar abusos, a recoger testimonios, a esconder pruebas de sótanos y archivos secretos. Esos hombres y mujeres sabían que enfrentarse a Durazo era casi una sentencia de muerte, pero también sabían que alguien tenía que contar la historia. El negro Durazo construyó una dictadura sin decretos, una tiranía sin Congreso, una era de oscuridad donde el poder no venía de la ley, sino del miedo, y mientras más miedo generaba, su más grande era su leyenda, güey. Vamos. También dicen que al día, güey, a la patrulla se le daban 20 litros nada más de gasolina. Te pases de lanza. Ajá. Para... Y lo demás lo tenían que conseguir los patrulleros, güey, con las con el moche que hacían. Ajá. No, hombre, no te pases de lanza, güey. O sea, todavía avarició su culo el vato. Ay, güey, perdón. Lo deja tú, güey. Tenían luz verde, güey, todos los policías, güey, para poder robar bancos locales, güey, y a gente. Ah, sí. Con tal de que cumplieran su cuota, güey. Ajá. Tenían carta libre, güey. Podían hacer lo que se les hincharan los taneiros. No manches. Con tal de sacar el dinero. Pero eso sí, güey. Cada botín tenía que llevar su respectivo moche para él. O sea, estos vatos sí vivían el GTA en vida propia, güey. Sí, güey. Ahí es cuando ya ves bueno, iba a decir que este mito que se tiene de los judiciales, güey, pero no, creo que no. No se tiene ese mito, güey. Sí son así algunos. No, sí. Todo está Pero en peor. este entonces es cuando estaban más en su auge, güey. Sí, sí, me imagino. ¿Llegaste a ver la hora pico, güey? ¿Dónde? ¿Llegaste a ver la hora pico? Sí, sí, sí. Ya ves que había unos personajes que eran judiciales, güey. Ajá, Simón. ¿Te das cuenta? Así eran todos ahí, toda la policía en esa época. No te pases de lanza. No, hombre, no, sí estaba cabrón. Bueno, estaba cabrón este güey, ¿qué onda? Pero adivina qué, güey. ¿Qué pasó ahora? Los imperios, por muy sólidos que parezcan, siempre se quiebran desde dentro.
En el caso de Durazo, el fin no llegó con un disparo ni con una rebelión, sino con la caída del hombre que lo había sostenido desde las sombras, José López Portillo. No mames. En 1982, el país se derrumbaba en una de las peores crisis económicas de su historia. La inflación devoraba el poder adquisitivo, el peso se desplomaba y la confianza en las instituciones comenzaban a desquebrajarse. Con el fin del sexenio de López Portillo, también se desvanecía el blindaje político que protegía al negro Durazo. Otra cosa, güey, que también se dice de Durazo, es que cuando él supo de esta crisis económica que iba a ser, güey, adivina qué fue lo que hizo, güey, este vato. Ay, ¿qué hizo? Güey, cambió casi todo su dinero, güey, por oro. No manches. Sí, güey. El vato era listo, güey, la madre. Sí, güey. Sí, güey, como sabía que todo se iba a devaluar, güey, este vato fue y cambió todo por oro, güey. Y a veces, y dicen que también, güey, las cuotas las pedían oro, güey, que se las dieran con centenarios o cadenas de oro, lo que encontraran, güey, pero que cambiaran por oro, güey. No, hombre, el vato, no, güey, pinche. No, güey. Pinche vato malévolo, güey. La prensa extranjera que durante años... ¿Cómo? No, dale. La prensa extranjera que durante años había denunciado tímidamente el autoritarismo mexicano empezó a centrar sus focos en la propiedad de lujo, en los escándalos de corrupción, en las cifras oscuras de desaparecidos y asesinatos ligados a cuerpos policíacos. Las fotografías del Partenón de Zihuatanejo circularon en periódicos internacionales. Lo que en México era un rumor, en el mundo se convertía en prueba. La presión era inevitable. Miguel de la Madrid asumió la presidencia con la promesa de sanar las instituciones, de cortar de raíz la corrupción heredada. Y aunque muchos dudaban de su voluntad, había algo claro: Durazo ya no era útil. Había dejado de ser un activo político y se había convertido en un lastre. En 1983... ¿Cómo? Oh, un lastre. Sí. En 1983 se anunció su destitución oficial. Pero Durazo no esperó a que lo enjuiciaran. Sabía que la caída no solo era política, sino judicial. Huyó del país en silencio. Algunos dicen que lo hizo en un avión privado hacia Centroamérica. Otros aseguran que cruzó la frontera con documentos falsos. Durante meses su paradero fue un misterio. Solo se hablaba de él en voz baja, como una sombra que se había esfumado. Finalmente, en 1984, fue localizado en Puerto Rico. Allá andaba bailando reggaetón, güey. En Puerto Rico, hermano. En Puerto Rico. Y detenido por las autoridades estadounidenses. La imagen del hombre poderoso, imponente, vestido con trajes de corte militar, se desmoronó al ver al negro esposado, con la cabeza baja, escoltado por agentes. Manches. México pidió su extradición. El proceso fue largo, embarrado de tecnicismos, pero la presión pública y diplomática surgió efecto. Y en 1986, Arturo Durazo Moreno fue entregado a las autoridades mexicanas. Lo que siguió fue una serie de juicios por enriquecimiento ilícito, abuso de poder y otros delitos graves. De hecho, este vato, güey, era culpable, yo creo, de todos los delitos que están estipulados, güey, en todos lados, güey. Yo creo que este vato era cómplice. Sí, güey, se los hubieran podido atribuir todo, güey. Secuestro, asesinato, conspiración, todo, güey. No, pues imagínate. Pero pues México. Sí, güey. O sea, no nos tiene por qué sorprender en este canal, güey. Pero espérate, güey, ahí te va todavía más México, mágica. Super Saiyajin. Güey. Sí, güey. A ver, dale. Y aunque fue condenado a 14 años de prisión. 14 años de prisión, ¿qué? Mamón, le dieron nada más, güey. No te pases de lanza. Lo más indignante fue que no pisó una celda común. Otro Pablo Escobar. Sí, güey, se le otorgó una estancia privilegiada en un penal federal, con comodidades impensables para el resto de los internos.
Incluso dentro de la cárcel, Durazo seguía siendo Durazo. El miedo persistía. Pues es que este vato también tenía muchos vatos, güey, en la mano, güey. ¿Sabes cómo? Era como Thanos, güey. Este vato tenía el guantelete del infinito, güey. A huevo. Y no me imagino la labia que habría tirado también. Si tronaba ese dedo, güey, desaparecían muchos, güey. Me imagino. Sí, güey. Sí. Sí, güey, pues es que este vato era como, no sé, güey, como Al Capón, güey, o algo, güey, no sé. Es un pinche capataz, güey, a la verga. No sé, güey, es que no hay alguien que digas, ay, güey, que era como este vato, güey. Creo que nadie ha tenido tanto poder y tanta influencia, güey, como este vato, güey. El del mostachón. Tú, ándale. Pero este vato era así de, güey, conozco estos chismes, güey. Sí, era, sí, me imagino. Era chantajista el vato. Sí, pues este vato, te digo que él sabía todo de todos, güey. Sí. Entonces, si alguien decía algo, pues yo lo suelto y ya valiste también tú. No te pases. Una vieja hecho, fíjate, el vato, güey. También, pues fíjate la amistad, güey, de que tenía con López Portillo, güey, porque nunca soltó nada, güey. Sí, pues no. De hecho, dicen, güey, que así en privado, güey, se decían hermanos, güey. Oye, hermano, esto. Oye, hermano, aquello. No manches. Sí, güey. O sea, que eran como hermanos, güey, ellos. No, pues para ese grado, sí, te creo. Pero ahí te va. Los custodios lo trataban con deferencia. Algunos compañeros reclusos afirmaban que tenía acceso a alimentos especiales, televisión, visitas sin control. La cárcel para él era solo una oficina con rejas. Sí, güey. Pero el tiempo no perdona. Y la memoria tampoco. Durazo salió libre en el año de 1992, güey. O sea, que de los 14 años nada más cumplió, ¿qué, güey? ¿6? Sí. Sí, 6 añitos. Sí, no mames. Tras cumplir solo la mitad de su condena. Para entonces ya no quedaba mucho del monstruo de los años 70. Sus ojos estaban apagados, su cuerpo había perdido fuerza. El poder que una vez lo rodeó como una armadura, ahora era polvo. Vivió en silencio sus últimos años, lejos de la mirada pública, protegido por una red de antiguos aliados y por el olvido colectivo. Murió en el año de 2000, en su casa de Acapulco, víctima de un paro cardíaco. No, tenía 76 años. La noticia pasó casi desapercibida. Para muchos, ya era solo un hombre en libros de historia negra. Pero para otros, para quienes vivieron bajo su puño de hierro, para quienes perdieron a un ser querido sin explicación, para quienes cargaron con un miedo incrustado en los huesos, su nombre seguía pesado como plomo en la memoria. Así terminó la vida de Arturo Durazo Moreno. Ya, huevo. Sí, o sea, pinche, no, hasta para eso tuvo suerte el vato, güey. Como no hubo un valiente que le diera un plomazo. Como pinche me dio coraje, güey, pinche vato, güey. Pedriño, güey. Ándale, pero Pedriño es otro pedo, güey. Sí, no, pero que nadie le dio un balazo como Pedriño. Sí, man. Yo pensé que te referías a que no, por mamón, órale, no. A este güey sí. Pedriño era un héroe, güey, era un superhéroe ese vato, güey. Ese güey era un pinche Batman, güey. Deberían de hacer una película y un monumento a Pedriño, güey. Sí, ¿cuál pinche Ronaldinho, güey? Pedriño, güey, la verga. Pedriño. No, güey, sí, No, ese pinche vato me da coraje, güey, pinche vato, güey, no. No, y ahorita te voy a contar unos datos también hardcore. A ver. La muerte de Arturo Durazo no fue un cierre, sino una pausa incómoda. Su sombra quedó impregnada en la historia de México, no como una advertencia aislada, sino como un espejo oscuro que sigue reflejando las fallas estructurales del poder. Porque lo que el negro Durazo representó no murió con él. Sobrevivió en las instituciones, en los métodos, en la impunidad que aún hoy serpentea en los pasillos del poder. A pesar de las décadas transcurridas, muchos de los archivos de su administración permanecen sellados. Las víctimas siguen sin justicia. Los testimonios están fragmentados. Y la sociedad, muchas veces, ha preferido mirar hacia otro lado. Porque enfrentarse a la verdad de lo que fue Arturo Durazo significa también aceptar que el sistema que
que lo creó aún respira. Su caso no fue una anomalía, sino una consecuencia lógica de un sistema político que premia la lealtad sobre la ética, la violencia sobre la justicia. Durazo fue el hijo predilecto de un México autoritario, de un presidencialismo omnipotente que toleraba y hasta alentaba la represión como herramienta de control. El terror que sembró marcó generaciones enteras. Hay familias enteras que desaparecieron con él, nombres que jamás se recuperaron, cuerpos que nunca fueron hallados, verdades que aún se esconden en las paredes del viejo edificio de la Dirección General de Policía y Tránsito. Hay calles donde aún se recuerdan los cateos nocturnos, los golpes sin explicación, las órdenes sin rostro. Y sin embargo, su historia rara vez aparece en los libros de texto. Su figura fue borrada oficialmente, pero permanece latente en la cultura popular, en las leyendas urbanas, en los murmullos que sobreviven en los rincones de las delegaciones policíacas, en cada patrulla que abusa de su poder, en cada expediente extraviado, en cada madre que busca a un hijo que no volvió. El Partenón de Zihuatanejo, aquella construcción absurda e imperial, sigue en pie. Sus columnas de mármol blanco están manchadas de olvido, cuestionadas por la selva y la indiferencia, pero hay quienes aún acuden allí, no como turismo, sino como un acto de memoria, porque caminar por sus pasillos silenciosos es escuchar los ecos de una época donde el Estado se volvió monstruo. Durazo no fue un simple villano, una maquinaria de impunidad, una advertencia viva de lo que puede ocurrir cuando el poder pierde sus frenos. Hoy, su historia sigue siendo una cicatriz abierta en la conciencia nacional, una advertencia que no debemos ignorar, porque en México las sombras rara vez desaparecen, simplemente cambian de rostro. Sí, eso sí. Y ahí te van unos datoyes. Unos datoyes. Ver, Traemos varios datoyes. A ver, el primero, échate el primero. El Partenón de Zihuatanejo tenía una celda secreta, güey. ¿Ah? Aunque fue construido como un símbolo de poder, dentro de sus muros se ocultaba una celda subterránea. A la bestia. Algunos exagentes mencionan que ahí se realizaban interrogatorios personales y que Durazo solía bajar a dialogar con ciertos enemigos del régimen. Nadie salió de ahí caminando, güey. No te pases de lanza. Pues escolta no solo... ¿Cómo? Como de película, güey, no. Sí, güey, pues dicen que este vato ahí tenía una sala de tortura más chingota, güey. La bestia. Los escoltas no solo protegían, también eran sicarios. Varios de los hombres que acompañaban eran exmilitares formados en represión contra insurgente. Participaron en levantones que nunca se reportaron y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Se les conocía internamente como los invisibles, güey. No manches. También dicen que tenía un árbol fotográfico con las palizas más brutales. ¿Qué? ¡Ah, ching! Sí, güey. Según declaraciones de exagentes, Durazo mandó documentar ciertos interrogatorios para evaluar la eficiencia de sus métodos. En su oficina se hallaron fotografías encuadernadas que mostraban víctimas con signos de tortura. A la bestia, güey. Nadie fue investigado por esto, güey. Te pasa. Bueno, pues. Como tú lo dijiste, es México mágico. No, espérate, todavía hay más, todavía. A ver. Controlaba un cementerio clandestino. En las afueras de la Ciudad de México, elementos de la policía bajo su mando usaban un terreno baldío como fosa común. A la bestia. Se decía que al menos una docena de cuerpos fueron enterrados ahí durante los años más oscuros de su gestión. Hasta hoy el terreno no ha sido investigado formalmente. Puta madre. Otro. México mágico. Van dos. Mandó esculpir su propio busto en mármol italiano. Ah, chinga. Antes de dejar la dirección de policía, Durazo ordenó colocar una escultura suya en las instalaciones principales a modo de legado. El busto fue retirado a escondidas días después de su caída, pero se desconoce su paradero. No, pues imagínate qué vergüenza, güey, tener a ese vato ahí como monumento.
No, güey, pues imagínate también cuánto valía, güey, pues por eso lo volaron. Bueno, pues también, va, o sea, no falta el güey que Sí. dice, no, esto va a valer un chingo más adelante. Como la de Lo la historia usaba. de los lentes, güey, que me contaste tú. Ay, güey, ese me fue el pedo, güey, ¿cuál? Una que le dijo que... Perdóname, güey, lo confundí. Ay, sí, yo me quedé así, dije, Harry No, Potter, ¿de qué lo vi estás hablando? en otro canal. Ah, ok. Que hubo un asesino, güey, que le dio a su amiga unos lentes, güey. Era Sí. igual, era un político que le dio sus lentes, güey. Y esta chava lo vendió en Mercado Libre, güey. Y se vendieron por cientos de miles, güey, de pesos. Sí, pues me imagino, güey. Pero te digo acá, imagínate, no faltó el güey aprovechado de que no, esto de esta madre va a valer. Y pues como... ¿Cómo va el dicho? No sé si aplique la de... Ladrón que roba ladrón. Tiene 100 años de perdón. Sí. Ay, pues ahí, güey. Ahí sí aplica, güey. Y bueno. ¿Tienes más Ahí te datos? va otro. ¿Eh? Sí, güey. No, todavía hay muchos, güey. A ver, échale esto. Usaba lenguaje religioso para justificar la represión. Durante discursos internos se refería así a su misión como una cruzada moral para limpiar la ciudad del mal. Algunos lo veían como un fanático del orden absoluto que justificaba la brutalidad como si fuera mandato divino. ¿Qué pedo? Se decía que practicaba rituales de santería. Testimonios de agentes cercanos relatan que Durazo asistió a sesiones privadas con brujos y santeros para blindarse como contra traiciones o atentados. En su Partenón se encontraron altares con veras figuras y restos de animales enterrados. Tan madre. En la cárcel tenía más privilegios que los custodios. Ajá. Durante su reclusión tenía televisión a color, cama especial, comida traída de fuera y visitas sin supervisión. Mira. Algunos custodios confesaron que se sentían vigilados por él, güey. ¿Qué onda, güey? No mames. Digo, esa madre fue otro Pablo Escobar, güey. Y, güey, y luego este dato también, güey, de aquí se sabe, güey, por qué sabía tanto. A ver. Manejaba una red secreta de delatores civiles, güey. Durazo contrató a ciudadanos comunes para espiar a vecinos, maestros, estudiantes y familiares. Se les pagaba por entregar listas con nombres de supuestos simpatizantes comunistas o personas problemáticas, ¿Ah? además de información que pudiera beneficiarlo. ¿Y adivina qué, güey? ¿Sabes a quién se me figura este, güey? ¿A quién? De este... Ay, Varys, güey, el de Game of Thrones. Ah, sí, güey, ándale, los pajarillos. Sí, güey. Che gordo, güey, panzón. Y luego, güey. Algunos de estos delatores, güey, también desaparecieron. Que la madre, no, güey. O sea, de cuenta que iban y le daban la información, güey, y ya después ya no se sabía nada de ellos. No manches, imagínate, o sea, estos vatos así de que... Imagínate si eran pinches lamebotas, güey. Ah, ya fui con el jefecito, le traje un chismecito bien chido y pum, güey, ya no llegas a tu casa, güey. Ya mamaste. Ya. La Casa del Dolor existía. Se hablaba entre policías de una propiedad ubicada en la colonia Doctores, donde se realizaban interrogatorios sin registro. Era conocida internamente como la Casa del Dolor. Nunca fue inspeccionada oficialmente, pero los vecinos afirmaron escuchar gritos casi todos los días. A la madre, güey. Qué terror, güey. Estar escuchando, imagínate hasta la madrugada, güey, un grito, güey. Su biblioteca personal incluye manuales de guerra psicológica. Ah, cabrón. Cuando se cateó una de las propiedades, se encontraron textos en inglés y español sobre torturas, desestabilización de masas, manipulación mediática y control por terror. Algunos incluso venían de la CIA, obtenidos por vía confidencial. No manches. Ah, el vato tenía un chingo de contactos también, güey, no mames. Este está perro, mira. A ver. Daba premios a los agentes más violentos. ¿Qué pedo? Tenía un sistema informal llamado las medallas negras. Ah, cabrón. Cada mes se otorgaba una placa o recompensa a la gente que resolviera más casos, aunque esto implicara matar, golpear o desaparecer sospechosos. A la bestia.
No manches, güey, qué pedo con este vato, güey. Quería poner su propio, ¿cómo se llama? Utopía, güey, no sé cómo se le llama. Sí, güey. Se decía que tenía una lista negra de periodistas. Muchos reporteros sabían que si su nombre aparecía en la libreta personal de Durazo, su carrera o su vida estaban en peligro. Algunos fueron agredidos, otros exiliados y unos pocos simplemente desaparecieron. No manches. No manches. La famosísima Death Note. Sí, güey. Death Note mexicana. Sí. No te pases de lanza, güey. Contrataba a brujas para limpiar sus edificios oficiales. Antes de ¿A qué, güey? a brujas. Ah, chinga. Antes de asumir nuevos cargos o entrar en una propiedad recién adquirida, hacía que chamanes, brujas o espiritistas la limpiaran. Creía que sus enemigos lo atacaban también desde otras dimensiones, güey. No, sí, el vato Ya estaba bien tostado. güey. Sí. No, güey, está tostadísimo ese, güey. El Partenón, güey, tenía túneles subterráneos. Sí, a huevo, sí. Algunos albañiles confesaron décadas después que durante la construcción del Partenón se excavaron pasajes secretos que conectaban habitaciones privadas con salidas ocultas al bosque. Algunos creen que ahí se trasladaban cuerpos sin que nadie los viera. No mames. Su frase favorita era "Yo soy la ley". Se escuchaba repetir esta frase en reuniones, fiestas y operativos. Para él la ley no era un documento, era su voluntad. Todo aquel que lo desafiaba era visto como un enemigo del orden. Ay, güey. No, te digo que era un capataz, güey, ese vato. Dictador, Sí, güey. Y aparte lo querían un chingo, güey, porque este dato lo confirma, mira. Aún después de muerto, varios policías conservaron su foto. Exagentes han admitido que durante años mantuvieron retratos de Durazo en su escritorio. No por respeto, sino por miedo, porque decían que el negro seguía viendo desde el más allá. Ay, güey, no, güey, esos vatos ya estaban trastocados, güey. Sí, güey, pues imagínate cómo les ha de haber ido, güey, para qué. Sí, güey, no te pases de lanza, güey. No, güey, quedaron mal de la cabeza, güey. Sí, güey. ¿Más detalles? Pues algunas cosas que construyó, güey. ¿Ah? El campo militar número 1, güey. Pues su Partenón. Penales de alta seguridad, güey. Eso está chido, güey. A ver. Aunque Arturo el Negro Durazo no es conocido por su relación directa con lo paranormal, en el sentido de la tradición, su figura ha sido tan temida, tan simbólica, que con el tiempo han surgido rumores, leyendas urbanas ligadas a su legado. Aquí te comparto una recopilación de datos y testimonios paranormales y esotéricos relacionados con él y sus dominios. El Partenón dicen que está maldito, güey. ¿Ah? Vigilantes, turistas e investigadores urbanos que han visitado el Partenón en Zihuatanejo aseguran escuchar voces, cadenas arrastrándose y susurros en idioma desconocidos al caer la noche. ¿Ah? Algunos han reportado ver una silueta con bastón en el pórtico principal. Dicen que su espíritu nunca dejó su imperio de mármol. A la vez. No, pues imagínate, te digo que ahí tenían una cámara de tortura, güey. Imagínate cuántas personas no murieron ahí. Sí, güey, sí, no mames. Que todavía no descansan en paz, güey. Durante una inspección informal en los años 90, empleados municipales encontraron restos de velas negras, huesos de animales y un pentagrama tallado en piedra en una bodega del Partenón. Se cree que ahí se hacían rituales de protección y poder. Algunos agentes afirman que Durazo consultaba fuerzas oscuras para mantenerse invencible. Qué pedo, güey. Pues no lo dudo, güey, que haya hecho un pacto o algo, güey. Sí, güey. ¿Y te acuerdas que en el primer dato era que se aparecía una silueta con un bastón, güey? Simón. Los exagentes que alguna vez sostuvieron el bastón de Durazo, güey. Ajá. Porque usaba un bastón, objeto de poder que usaba como símbolo de autoridad absoluta. Se relacionaron sosteniéndose, sintiéndose. Bueno, cuando ellos lo tocaban, decían que después se sentían enfermos, paranoicos o perseguidos en los días posteriores. Uno incluso murió en un accidente extraño pocas semanas después. Desde entonces, nadie lo quiere tocar, güey.
No manches. No mames. Durante los años posteriores a su caída, trabajadores de la dirección de policía reportaron sentir presencias en la oficina que fue de Durazo. Pasos cuando nadie caminaba, luces que se encendían solas y sensaciones de ser observado. Algunos afirman haber escuchado su voz susurrando órdenes por las noches. No manches. Varios exmiembros de un círculo cercano aseguraron, ya retirados, tener el mismo sueño. Una versión oscura del Partenón, bañado en sangre, con Durazo sentado en un trono repitiendo una sola frase: tú me obedeces aunque yo ya no esté. No, qué pedo. Sí, güey. En los terrenos baldíos donde presuntamente fueron enterradas muchas víctimas sin nombre, vecinos de las zonas como Iztapalapa y la colonia Doctores aseguran ver figuras caminando entre la bruma, llorando o llamando por sus nombres. Nadie ha querido excavar esos lugares por miedo a lo que puedan liberar. Sí, me imagino, güey, te digo que andas trastocados, güey, no sé. Sí, güey. Un periodista que investigaba, que recopilaba testimonios y pruebas sobre Durazo en los años 2000, afirmó que cada vez que intentaba publicar ese reportaje, sus computadoras fallaban, los documentos se corrompían y las entrevistas se cancelaban. Finalmente abandonó el caso diciendo: hay cosas que no quieren ser contadas. Y por último, incluso tras su encarcelamiento, los custodios aseguran ver una segunda sombra cuando Durazo caminaba por los pasillos, como si otra figura lo acompañara constantemente. Algunos decían que hablaba solo, pero las cámaras captaban su boca cerrada. Su madre, qué pedo, güey. O sea, no, te digo, güey, que este güey sí habrá hecho un pacto con el diablo, güey. Sí, güey. El vato estaba bien tostado y bien hardcore, güey. Sí, güey, no. Pero ahí te va ya el cierre, güey. A ver. Arturo Durazo Moreno no fue una excepción. Fue un síntoma, un resultado directo de una cultura de poder cimentada en la sumisión, la obediencia ciega y la corrupción estructural. Su historia no puede analizarse sin mirar el entorno político que lo amparó, que lo aplaudió y que lo premió. El presidencialismo mexicano de mediados del siglo XX era una maquinaria cerrada, donde el jefe del ejecutivo era prácticamente un monarca. Los secretarios, gobernadores, senadores, todos le debían lealtad, no al pueblo, no a la justicia, sino al hombre que firmaba los nombramientos. Y Durazo entendió eso desde muy joven. Entendió que en México no gana el más capaz, sino el más útil. Su relación con López Portillo fue más que amistad. Fue un pacto fundacional a su poder, a cambio de proteger los intereses del régimen. Durazo recibía carta blanca para gobernar la ciudad bajo sus propias reglas. Mientras el país se desmoronaba económicamente, mientras los derechos humanos eran pisoteados, mientras miles desaparecían, él construía mansiones, organizaba fiestas e instauraba el miedo como política pública. Hoy, cuando miramos su figura desde el presente, es fácil pensar que es parte de un pasado, pero no. El sistema que lo creó aún existe en muchos rincones del país, en cada jefe policíaco que se enriquece inexplicadamente, en cada caso de brutalidad que no se investiga, en cada red de protección entre criminales con uniforme. El análisis de su figura obliga a una revisión crítica del Estado, a preguntarnos cómo se permitió tanto, cómo se cayó tanto, cómo se sobrevivió tanto tiempo a base de terror. Arturo Durazo fue una esencia, un espejo. Reflejaba lo peor de nosotros: el abuso, la ambición, la indiferencia social, pero también reflejaba la posibilidad de cambio. Porque si algo dejó claro su historia, es que los monstruos crecen cuando nadie se atreve a nombrarlos. Y nosotros, en Sombra de la Noche, estamos aquí para eso, para ponerles nombre al miedo, para iluminar las esquinas más oscuras de nuestra historia, para que nunca más volvamos a caminar con la cabeza agachada frente a un poder sin rostro.
Porque recordar a Durazo no es revivirlo, es conjurarlo. Es evitar que regrese con otro nombre, con otro uniforme o con otra sonrisa. ¿Y tú? ¿Ya viste en qué rincón de tu ciudad aún camina tu sombra? Güey. Tuvo Gracias, producción. perro, güey. Pues ahí quedó. Estuvo perro, güey. La historia de el Prieto Durazo, güey. ¿Y el Prieto Durazno? Prieto Durazo. No mames. Es que El hijo de perra. Bueno, no te creas, güey. Los perritos no tienen la culpa, güey. güey. No, es que te digo, güey, que pues es que, güey, no mames, güey. O sea, yo desconocía a ese vato, güey, pero ya con lo que me contaste, güey, siento que digo, perno, güey. Che, tostado, güey, corrupto, güey, de todo, güey. Sí, güey. Pero te fijas cómo hasta el poder corrompe, güey. Y aparte, como que no sé, güey. Siento que, por ejemplo, este vato, güey, que se hacía rodear también ya por chamanes, güey, brujas y todo este pedo. O sea, el vato le tenía miedo, güey. O sea, quieras que no, güey. A lo mejor puedes tener el poder, güey. Puedes tener todo, güey. Pero ese vato tenía miedo, güey. ¿Sabes cómo? Sabía que tarde o temprano, güey, se llame poder divino, güey, se llame Dios, se llame como tú lo quieras decir, güey, karma, X o Y, lo iba a alcanzar, güey. Sí, porque Y sabía que el vato estaba haciendo mal, güey. Y lo cabrón, güey, es que a eso, güey, nadie se le esconde, güey. Sí, exacto. Es como dicen, güey, a veces es postergar, güey, lo inevitable, güey. Simón, sí. Pero pues como quiera, güey, el vato, güey, como quiera lo postergó un chingo, güey, 70 y tantos años, güey. Sí, güey. Sí, vivió bastantito, güey. Ah, pues como dicen, güey, hierba mala nunca muere, güey, no mames. Simón. No, güey, no. Pero, o sea, dijeras tú, no, se fue a los 40 y tantos. Ah, bueno, güey, con madre, güey. Ahora sí que qué bueno, güey, que se murió a esa edad, pero 70 y tantos, güey. No, güey, sí, pinche perro tenía hasta suerte, güey. Y en su camita, perro, se murió este vato, güey. ¿En Acapulco? ¿Dónde? ¿Cancún? Güey. Sí, en Acapulco, güey. Digo, imagínate, güey. Nada, güey. Y, güey, de hecho, los familiares, güey, de este vato, güey, cuando fallece y todo ese pedo, querían reclamar, güey, la casa. No manches. Digo, el Partenón, güey, querían reclamar lo que, pues, era de ellos, y así. Y el gobierno los mandó a la brinza, güey, les dijo, no, esta madre ya es de nosotros. Y ahorita es de gobierno, güey, se supone que pertenece al gobierno. ¿Es algo turístico? Se trató de vender. No es turístico, güey, pues está ahí abandonado, güey. Es que vi una noticia que pueden ir a visitarlo y pasearse por ahí. Ah, sí, güey, o sea, puedes ir, güey, todo el pedo, o sea, pero es de gobierno, güey. O sea, okay. Está abajo. O sea, haz de cuenta que lo incautaron, güey, y lo quisieron poner a la venta. Pero, o sea, esa madre, güey, está hecho. Sería alguien que fuera un seguidor de Durazo, güey. Sería alguien que lo compraría, güey. O sea, porque es una oda a él, güey. O sea, todo está hecho para él, güey, así. O sea, entonces, por eso no hubo compradores, güey. Porque, pues, era una casa, güey, que aparte de que era bien ostentosa, güey, bien cara, güey. O sea, estaba hecha a su medida. Y aparte, el tenerla, güey, pues tendrías que ser alguien súper millonario, güey, porque te saldría en una feriezota. No te digo que... Pues este vato no gastaba en nada, güey, porque pues mandaba a los policías a que trabajaran ahí en su casa, güey. Pero alguien mortal, güey, que no tuviera ese poder, güey, pues tiene que pagar un chorro de servicios, güey, y era muy caro. Entonces, y todo ese ajá. Entonces, pues nadie la compró, güey, y ahorita está, pues ahí ya casi destruida, güey. Bueno, no destruida, güey, sino pues ya... Abandonada, como desgastada y abandonada y todo el pedo, güey. Mames, está perro, güey. No. Pinche vato, güey. Tuvo suerte el vato, güey. Chido, güey. Bueno, sabía moverse, güey, el vato, pero no, güey. Sí, güey, supo hacerla, güey. Sí. Y si te pones a pensar, güey, o sea, quitando todo lo malo, güey, es lo que todos soñamos, güey. Algún día todos soñamos con tener dinero, güey, tener poder, güey,
que nos vaya chido, güey. Este vato se fue por lo malo, güey. Obtuvo de madre, güey, pero... Sí. Pero no, pues vivía con Güey. miedo, güey. Bueno, vivió con miedo, güey. Pues como dices tú, todo lo que hizo, güey. El Sí, vato güey, pues sabía que hizo mal, güey, y que tarde o temprano le iba a llegar, güey. Pero como dijiste tú muy bien, güey, lo postergó machín, güey. pues es como el Pedriño, güey, también, güey. Ves que Pedriño él decía que... O sea, que él sabía que había hecho el mal, güey, y que sabía que lo iba a pagar, pero pues ya lo había hecho, güey. Simón, sí. Y este vato no, me imagino que ha de haber sido así de, no, lo voy a evitar, güey, ¿sabes cómo? Simón. O a menos que haya sido bien sinvergüenza, güey, que diga, no, pues esto es buena voluntad y no sé qué tanto. Porque hay un chingo de personas así, güey, bien cínicos. Pues no te digo que este vato sí decía, güey, que era como mandato divino, güey, el castigar el mal, güey. Te digo, güey, o sea, cínicos hay un chingo, güey. Sí, güey, no, así estaba bien hardcore el tigre asesino, güey. Sí, güey. Ya madre. Pues ahí quedó una historia más, amigo. El negro Durazo. Perfecto. No, pues sí estuvo bien interesante, güey, la neta. Digo, No, y así como este vato, güey, hay un chorro de personajes, güey. De hecho, después vamos a hablar, güey, de un vato, güey, que creó... Bueno, esta madre la creó Porfirio Díaz, güey, pero se le conoce como el Palacio Negro, güey. Pues como dijimos en el episodio anterior, amigos, así como tenemos de leyendas, también tenemos mucha historia de corrupción aquí en México. Sí, güey. No, esta es... Bueno, voy a adelantarte un poquito, güey. Que también te habla así como... o sea, va referente a este tema que acabamos de tocar, güey. ¿Ah? El Palacio Negro, güey, fue una prisión que se implementó, güey, para los años 1900, donde supuestamente era como una prisión, güey, lo más avanzada posible, güey, copiada de los sistemas penitenciarios de Europa, güey. Ah, cabrón. Donde, haz de cuenta, era un torreón y todo estaba alrededor, güey, entonces todo lo podían ver desde un solo punto. Ah, la bestia. Pero México mágico, güey. Lo que era para que fuera un centro de reinserción, güey, para las personas, güey, terminó siendo un infierno, güey, para muchas, güey. No manches. Muchas personas, güey. No me imagino. Sí, güey. A ver si lo traes más adelante, güey. Sí, güey. Un personaje que estuvo ahí fue Juan Gabriel, güey. Por eso te digo todo. No manches, no, sí, güey, güey. No, sí tienes que traerlo al canal, güey. Sí, güey. Sí. Pues la próxima historia, que es el capítulo 10, les decía que íbamos a tener una sorpresa. Pero a ver si lo traigo por ahí del 11 o 12, güey. Ok, perfecto. Porque ahí tenemos ya varios temas Pendientes. por pendientes. Pero sí, solo los vamos a traer. Aparte, yo siento que para ese tema, güey, hay que preparar algo chido, güey, porque la neta... No, güey, engloba muchas cosas, güey, muchas cosas. Sí, está bien, Entonces, perfecto, me parece bien. Y hay historias pequeñas que pueden ir a incluir ahí, güey. No, o sea, no, fue un lugar, güey, bien hardcore, güey. Ahorita ya no está, creo que lo derrumbaron, güey, pero todavía hace creo que como 10 años, güey, todavía existía. Manches. Que no se aleja todavía de la realidad, güey, de hoy en día, güey. Pues ya ves el otro día que también hablamos de este reclusorio que fue cerrado hace como 3 años, 4, güey. Ajá. Donde también, güey, o sea, la impunidad, güey, todo era lo que dominaba ahí, güey. Sí. Pero ahí quedó, amigo, la historia del negro Durazo. ¿Algo que quieras comentar? Pues lo mismo de siempre. Cuando llegamos al final del episodio, si usted llegó hasta esta parte del video, muchísimas gracias por escucharnos, por escuchar a mi hermano Horacio. Y que esperemos que les haya gustado este episodio. Si les gustó, pues háganoslo saber aquí en la caja de comentarios, un like, que lo compartan con sus amigos y pues que nos sigan en las redes sociales. Yo soy Antonio García y pues nos estaremos escuchando en el próximo capítulo de Sombras de la Noche.
Muchas Así gracias. es. Pues como ya lo dijo Antonio, aquí están apareciendo las redes sociales. Síganos, suscríbanse aquí al canal. Y pues la misa de hoy ha terminado. Podemos ir en paz con Baphomet o con cualquier ente o lo que sea que usted crea. La misa ha terminado. Hasta la próxima.